buenas noches a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Reserva para Dos. Bueno, la oportunidad de poder charlar y la oportunidad de tenerlo acá en Mar del Plata, ¿no? Porque no está mucho en la ciudad. Piloto de automovilismo, Marcos Siever. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Bien? Buenas, ¿cómo están? Contento de estar acá, te Sí. sigo bastante, miro siempre tu programa. Qué bueno, nos mira ¿Dónde estás? En España, ¿no? Estoy viviendo en España, sí. Y, como decir, no estoy mucho en Mar del Plata, es mi lugar en el mundo. Sí. Y bueno, hemos intentado que vengan, además Sí. nunca coincidimos, pero bueno, ahora al fin se dio. ¿Y cuántas veces al año venís? Suelo venir la segura que no me pierdo nunca es en verano, Sí. diciembre a febrero, a veces es más corto, más largo. ¿Qué pasa? Hay receso de invierno, digamos, ¿no? En Sí. Europa, entonces mi deporte no se puede practicar porque hace mucho frío, etcétera, y terminan los campeonatos y no me voy a quedar ahí con frío. Me vengo a Mar del Plata, que es lo que más extraño. Bueno, te está yendo bien, ¿no? Sí, la verdad que vengo bien, vienen siendo unos años muy buenos en lo deportivo. Si querés... ¿Qué edad tenés? 29 horas. Me 20. estoy poniendo No, grande. ahora vamos a hacer el repaso. Me estoy poniendo todo. grande. ¿Arrancaste con karting? Arranqué con karting. Hoy sacaba número. Mi primera carrera fue en 2004. Sí. Y la primera vez que me subí en el karting habrá sido 2003. Tenía 6 años nomás, así que era chiquitito. Me acuerdo que me empujaba mi amigo porque me daba miedo el ruido, imagínate. ¿Y quién te llevó al karting? ¿Era una iniciativa tuya que te gustaba o de la familia te dijeron no? En un primer momento, mi abuelo fue camionero 40 años y apasionado de los fierros, ya sea turismo carretera o Sí. lo que sea. Y también amigo de mi viejo es Cristian Ledesma, que es otro referente del Sí. automovilismo en nuestra ciudad. Estuvo por acá en este programa también. Estuvo. Y bueno, él con su hermano, además hubo un karting, no sé bien, mi viejo iba de acompañante a veces de Cristian en las pruebas. No sé cómo llegué a ese primer karting, no Sí. recuerdo sinceramente, no es que yo lo haya pedido, pero desde que fui, como te digo, al principio me daba un poco de miedo, me empujaban mis amigos y después de la primera vez que me subí, ya hace, te diría, 22 años prácticamente Sí, de un eso, montón. nunca paré. ¿Y qué te daba miedo en ese momento? ¿La velocidad? ¿El circuito? ¿Qué? No, imagínate, era muy chiquito, con 6 6 años, años, muy era chiquito un también. nenito. Yo, por el recuerdo que tengo, no recuerdo mucho, pero me parece que era el tema del ruido, ¿no? Que hacen Sí, los claro. motores. Y claro, la primera aceleración y demás, Claro, que no ¿dónde tenías estoy? control de eso. Y de a poquito, viste, me animé a empezar a andar y demás. Y bueno, el resto ya es historia. ¿Y te diste cuenta cuándo esta habilidad, porque hay que tener una habilidad para poder competir o para poder dedicarse un poquito a esto? Al principio, Como te todo, digo. ¿no? Exacto, al principio arranca como un poco como hobby, como Sí. para divertirse uno. Pasaron los años en el karting, cada vez se lo empieza a tomar más serio también Sí. uno, empieza a tener resultados, empieza a andar bien. Anduve muy bien en karting siempre de chiquito. Y bueno, después de ver las carreras y demás, uno de los pasos era el siguiente a la Fórmula, ¿no? Fórmula Renault en su momento acá en Argentina. Que la familia Crespi de Balcarce, Sí. acá cerca nuestro, ¿no? Son lo que hacían los autos. También pasó por acá. También Sí. pasaron todos. Último siempre estoy acá. No, está. Che, Falta. no, y bueno, como te digo, arrancó un poco Sí. por hobby, se fue poniendo cada vez más serio, empecé a andar cada vez mejor y fue saliendo, ¿viste cómo a veces el deporte, ¿no? Justo el resultado en el momento importante, que ahora probablemente vayamos al detalle, pero fue muy loco, ¿no? Y ahí no paraste, digamos, arrancaste, ahí te No. gustó y Sí, le no, diste. sí, le ¿Y di. todos tienen que pasar por el karting para arrancar? ¿Es una buena escuela para los chicos? No es ¿O no hay otra 100% alternativa? necesario, pero sí, hoy los pilotos elite, ¿no? Y los que vos de Fórmula 1 o el mejor nivel del mundo normalmente arrancan por el karting porque es donde aprendes, donde haces tus primeras armas, ¿no? En mi caso, ¿no? Con 6 años, Sí. viste, los chiquitos, cuando aprenden es donde mejor aprenden, ¿no? Es como si los que arrancan de fútbol arrancan de muy chiquito, del deporte Sí, que sí. sea, ¿no? Si arrancás tarde, podés tener, ¿no? Tal vez la suerte de que tenés ese talento. Ujú. Sin ir más lejos, tal vez Agustín Canapino, ¿no? Que no hizo lo que es la escuela de karting y salió un poco de los simuladores, pero igual arrancó bastante de chico en lo que son los autos. Y paralelamente, cuando eras chico, ¿hacías otros deportes o Sí, siempre arriba sí, ¿no? ¿Pero jugabas al Algunos, fútbol, te jugaba al fútbol gustaba, con los no sé, al chicos, pádel, obvio, tenis, ¿no? algo? Iba a tenis y demás, pero era más promedio, ¿no? Tal vez en el que me destacaba, en el que me salía natural era lo que es el automovilismo. ¿No viste que hay muchos que tienen facilidad para los deportes? ¿Vos sos de esos? Sí, ¿Sí? ¿Se me puede va decir que bastante sí? bien, sí, Se agrandó, se soy... agrandó. Sí, no, se me da bien. El fútbol no, soy de madera, ¿eh?
Pero en de otros hecho, deportes individuales, pero sí. sí, meterle en el pádel, en el ciclismo ando muy bien, pero bueno, son deportes también que practico mucho porque al ser uno deportista, ¿no? Sí. Lo tomo como entrenamiento, ¿no? Ya sea la bici, que también hago meterle carreras de ciclismo, o el pádel juego bastante. Eh, lo usás para el entrenamiento, ¿no? Es una Ujú. excusa de ir a jugar, ponerle todos los días Sí. o entrenar en la bici. Entonces te vas poniendo bueno, pero es un entrenamiento paralelo a mi deporte, ¿no? Y después de la Fórmula Renault me dijiste, ¿no? En Argentina. Sí, ¿En qué momento diste el salto y fuiste a Europa? ¿Y cómo se dio todo eso? Porque ahí a veces tenés que tener exacto, respaldo. exacto. No es fácil. Del karting, cuando termina el karting, ¿no? Sí. Que el próximo paso, ya había andado bien, etcétera, es lo que los coches de Fórmula acá en Argentina, Sí. la Fórmula Renault. Eh, Era en lo que yo quería correr realmente, ¿no? Yo proyectar a ir a correr a Europa, además, sinceramente, no No lo estaba en tu pensaba, ¿no? Porque cabeza. en esa época, quieras o no, sueno viejo ya, pero Sí. no había tanta red social y demás, uno no veía, ¿no? Lo que capaz que los chicos hoy que me ven a mí, Sí. veo cuando vengo a las carreras de karting acá o vengo a probar, que me siguen más, tal vez aspiran más a ir a correr afuera, pero en mi momento no era tanto, ¿no? Pero bueno, rápidamente voy un día que fui a una carrera de Balcarce de karting, pasamos por lo de la familia Crespi, ahí Luciano Crespi, el hijo de Sí. Tulio, es el que hizo un proyecto, ¿no? Para preparar chicos, para empezar a correr en lo que es el año siguiente, en este caso fue Ujú. la Fórmula Renault acá. Con 15 años creo que arranqué, era chiquito, ¿no? Muy También chiquito, ¿no? con el auto de Fórmula. Y a final de año, por la edad no podía correr ese año, entonces tuve que esperar las últimas 2 carreras de ese año, que me preparé, hice un par de pruebas, y fui a correr esas 2 carreras y anduve muy bien. Hice la pole, hice un podio en Qué lo que era bárbaro. la Fórmula Metropolitana, ¿no? La que es la Ujú. Fórmula de acá. Y esto, anduve muy bien con chicos de mucha experiencia y más grande y demás, ¿no? Y justo es como pasan las cosas. Sí. Ese año, el premio al que salía campeón de esa categoría era ir a probar a Europa, el equipo suizo Orgenser, era el premio, ¿no? El que ganara el campeonato, le daban un día de prueba en Europa. De la Fórmula Renault Argentina y la Metropolitana. Los dos chicos que ganaron el campeonato fueron, y ahí Luciano lo llama a Jenser, al Sí. equipo este de suizo, y le dice, che, tengo un chiquito de 15 años acá de la ciudad que no sabe lo bien que anda. No tiene prácticamente experiencia, nada, pero ya está peleando arriba. Y el suizo dice, tráelo, a ver, total, un día de prueba no le Sí, iba a sí. afectar mucho. Y bueno, ahí termino, voy a España. Me acuerdo que me dicen medio de sorpresa, ¿no? Mi papá que tenía la prueba esa, me acuerdo como si fuese hoy, tenía que rendir, me había llevado todas las materias Sí. en diciembre. Y tenía que rendir y bueno, me las perdí, iba a pasar febrero, pero fui a probar a Europa y viste, son esos días que un poco de inconsciencia, tal vez ese Ujú. chico, además anduve muy muy bien. Si bien la preparé la prueba, pero anduve muy muy bien. Quedé segundo, me acuerdo, de los 35 pilotos que había. Qué bárbaro. Y bueno, pasó la prueba, yo contento, ¿no? El plan era volver acá a Argentina, volví de hecho, y estaba en febrero estudiando Para para rendir la rendir las 10 materia. materias más o menos que tenía que dar. Estaba complicado, ¿eh? Sí. Esa carrera, así que estaba difícil. Y me llaman del equipo suizo, que un piloto, creo que era ruso, que ya estaba Sí. firmado para correr con ellos, que ya estaba el sponsor en el auto, todo. Se bajó, creo que tuvo que ir a hacer lo llamaron para en Rusia está el servicio militar obligatorio Ah. y quedó el hueco libre. Entonces el suizo dice, traigámoslo al chico este, que anduvo bien, Qué y ahí increíble, arrancó ¿no? mi carrera en Europa. Fue un día para otro, ¿eh? Como te digo, había justo cumplido 16 creo, Sí. y me llama el equipo y me dice, che, una oportunidad única, Luciano, y me dice, hasta ahora nunca, tenemos que responder en 2 días, e irme a vivir a Suiza. Qué bárbaro. Imagínate, yo Sí, no me sí, sabía sí. hacer un huevo frito, era un desastre. Pero dije, o voy a rendir las 10 materias o me Claro, voy a yo Suiza. te iba a hacer una Y pregunta como. agarré la valija y me fui sin pensarlo. Y te iba a hacer la pregunta como padre. ¿No rendiste las materias al final? Sí, después la fui Sí. rendiendo por internet. La No es que me detengo en hice eso, la pero escuela de quería noche. saber. Hice la escuela de noche. Termine en la escuela, chicos. No es referencia. Che, y ahora vos me decías, cuando estabas antes de irte a esa prueba, tenías 15, 16 años, y meterte en esa categoría, la de Fórmula Renault, andar esas velocidades, no sé, en un circuito con gente experimentada, nada de miedo, nada de. No hay, no sé, se le pierde el miedo a la velocidad, a todo, a los riesgos. El miedo sí lo perdés. Sentís una sensación, viste, Sí, que los deportistas o cada uno en su rubro probablemente pueda sentir. Obviamente en estos deportes
de tanto riesgo, porque sí es cierto Sí. que corremos un riesgo grande, sentís una adrenalina muy grande que después te empieza a parecer normal y la vas necesitando, ¿no? Cuando no estoy corriendo siempre necesito hacer alguna locura también. Bueno, llegaste a Suiza. ¿Te acompañaron tus viejos? ¿Qué fuiste solo? Me acompañó mi mamá para ver dónde iba a vivir, Sí, ¿viste? claro. Imagínate, ¿Y porque dónde fuiste a vivir? estaba todo programado, no estaba ni en los planes. Qué Y increíble. por decirte, de un martes a la tarde al miércoles de la siguiente semana me fui a vivir a Suiza. Ahora para vos no lo podías creer lo que te estaba pasando. No tomé dimensión, ¿viste? O sea, Sí. para mí fue medio normal, digamos. Y en el momento mi excusa, ¿viste? Clásico de chico Sí. fue, bueno, ya fue, zafé de rendir las materias. Fue lo primero que pensé, me acuerdo Mirá como si fuese vos. hoy. Y... Pero hoy mirando hacia atrás, fue una cosa increíble. Increíble. Sí. Y ahí es donde estoy tan agradecido con mis papás, ¿no? Que no dudaron, tal vez, viste, a la segura uno dice, ¿cómo lo vamos a mandar a Suiza? Y más en esos años, a Suiza a vivir solo. Y no, que tenía que terminar la escuela o lo que sea. Me dijeron, sí, tenés que después, si no sale, vendrás y la terminarás. O en mi caso, como ahora, después que la fui Sí, a haciendo distancia. mediante online o a distancia. Pero siempre estoy muy agradecido a ese apoyo porque fue lo que me cambió la vida, digamos. ¿Y la vida en Suiza? Brava. Yo me fui, como te digo, no fui el mejor alumno, me costaba un poco el inglés, si bien me defendía, y pasé de un momento para otro a vivir en un pueblo de Suiza que decían que había, creo, 200.000 habitantes. Yo, para mí, habían 2.000 personas. Claro, muy tranqui todo, Muy ¿no? tranqui, muy distinto a la cultura, a lo que estamos Sí. acostumbrados. Y más un chico de 16 años que no sabía hacer nada. O sea, la primera semana cuando me quedé solo, que tuve que ir al supermercado y ver qué me compraba para lavar la ropa, ¿viste? Sí. Hoy son cosas que, bueno, en 3 meses lo aprendés porque si no, no comía. No, aprendés, pero igual, Pero muy bueno, chiquito. la barrera un poco también del idioma y de... Tampoco teníamos el teléfono, ¿no? Ahora como Sí. el traductor para decir, era manejarse. Entonces fue como te digo, encima hablaban, justo en un pueblo que está Suiza, viste que hablan 3 idiomas. Tenés la parte que hablan italiano, francés y alemán. Estaba entre medio, entre francés y alemán. Imagínate lo que era yo en el supermercado. Qué mezcolanza. Imagínate yo en el supermercado intentando comprar unos huevos, un pollo. Ahora contame, a ver, hay una anécdota. Hay varias. Con las calabazas, ¿qué pasó? Ese fue el año con Dieguito Ciantini. No sé por qué habían, no sé, viste, los suizos, Sí. no sé cómo hacen, pero hacían unas calabazas. En una tal fecha había, no sé si era por Halloween o por qué, pero con concurso de calabaza, no sé qué les meterían, pero unas calabazas salían. Eran muy grandes, o sea, como este sillón, por decirte. Sí. Y un día pasamos y le digo, las vemos con el auto y le digo, vamos a robarnos las calabazas. Sí, Te las querías... Y nos las llevamos, vamos a llevarnos la calabaza, ¿viste? Pasé maldad. Sí. Nos llevamos y después las queríamos tirar por un puente después, para abajo. Así que agarramos el auto, cargamos las calabazas y las revoleamos, explotaron las calabazas, como te digo, eran gigantes. Pero viste, son cosas de loco porque en Suiza nos llegaban a agarrar robando las calabazas. ¿Y no las vio nadie? ¿Zafaron? Zafamos, sí. ¿Y de dónde sacaron las calabazas? ¿Qué era el lugar? Estaban en los campos, en Suiza, todo esto que Sí. decimos que es tranquilidad y demás, no hay alambrado, no existe. Son todos abiertos, es campo abierto. ¿Y vos veías esas calabazas? Y es tentadora, sí, viste, para hacer, viste, alguna maldad. Mirá vos. Y bueno, zafaste que no los Y en agarraron. Suiza, volviendo a lo argentino rápido Sí. para hacer otra anécdota en Suiza buena, estaba en ese momento, ese año fue, como te digo, Diego Ciantini y había 2 mecánicos argentinos trabajando para el equipo y decimos, che, muchachos, vamos a un asado. El domingo, viste, teníamos todo el día libre, vamos a un asado. Bueno, ¿dónde vamos? Y uno de los chicos tenía balcón, viste, en el edificio, en la parte de atrás. Prendemos el fuego. No daba a la calle, viste, daba para atrás, a tipo un campo así de medio descampado. Prendemos el fuego, claro, se ve que empieza a salir humo además, viste, las parrillitas de balcón. Y en eso empezamos a escuchar la sirena. Y yo le digo, ¿vos sabés que vienen los bomberos? No. Dicho y hecho. Entra el camión de bomberos por el descampado, todos los bomberos, todos vestidos. Claro. Un camión hidrante gigante. ¿Y le pudieron explicar que estaban haciendo un... Sí, pensaban que estaban los suizos, claro. Vieron una gota de humo, llamaron a los bomberos, todo. Nos hicieron apagar todo, obviamente. Nos pusieron una multa de 200 francos. Porque vinieron los bomberos y demás. ¿Y cómo hacían el asado? ¿Que tenían una parrilla? ¿Qué existía? ¿O lo improvisaron ahí? No, compramos, viste, las parillitas para hacer barbacoa, las la venden allá, las usan. Pero claro, se ve que en un balcón está prohibido. Y bueno, de esas tengo
Tengo mucha, viste, tantos años viviendo solo. ¿Y cuánto estuviste ahí en Suiza? Tuve 3 años estuve en Suiza. Sí. Corrí la Fórmula 4 italiana con ellos y Fórmula Renault. Gané el campeonato italiano de Fórmula 4, que es el... ¿Y haciendo la base en Suiza, corrías en Italia? Sí. ¿Es Vivía, así? sí, yo vivía con el equipo y de ahí quedaba cerca, dentro de todo, de Italia, de Suiza no está muy lejos. Entonces solía viajar con el equipo, si era muy lejos tal vez iba en avión. Pero bueno, ahí gané el campeonato de Fórmula 4 italiana con este equipo suizo, que es el campeonato de una vez que de arrancando en monoposto, no es el más importante del mundo, te diría, de nivel. Y es al día de hoy el campeonato ese que fue el que me abrió las puertas, ¿no? para el futuro. Qué bárbaro. Y bueno, después de haber ganado ese campeonato es cuando firmo con el equipo español, con el que voy a correr GP3, que es lo que sería hoy Fórmula 3, que es la telonera de Fórmula 1. Y voy por un equipo español y ahí me mudé a España, que me cambió también todo, ¿no? Porque fue otra cosa. Pasar a estar en casa realmente, claro, ¿no? Sí. Dentro de todo. Nuevo Valen Infinity, para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. ¿Cómo es el público cuando fuiste, no sé, el campeonato italiano? Es nada que ver con el turismo carretera, me imagino, pero bueno. No, se vive distinto el automovilismo, sí. Pero se vive. Sí, obvio. ¿Cómo? Lo viven, no digo más profesional, ¿no? Porque se vive distinto. Europa sí es más... Hay mucho presupuesto y demás, los equipos están muy bien, ¿viste? De estructura y demás. Está todo muy bien armado. Y después lo que es las carreras, tal vez no se vive con el folclore ese argentino que tenemos del asado, de esto, de aquello, que hay tanta hinchada tal vez por un piloto, por una marca. Y tampoco se vive, viste, que los pilotos se quedan tanto acá en el circuito y demás. Allá es más como que vas al hotel y después volvés. Como te digo, es un poco más rutinario, pero es muy lindo, ¿no? Tiene su encanto también. Pero la gente te reconocía como, no sé, sí, obvio, campeón. Obvio, ni hablar, sí. Y ahí siguen al piloto, la escudería y de todo. Te diría que siguen más al piloto, especialmente en lo que es Fórmula y demás, cuando estaba ahí. Ahora tal vez es un poquito distinto, ahora que corro en GTs, ¿no? Que fue el año soñado, que fui vestido de rojo corriendo con Ferrari. Este año tal vez sí es un poco especial y tenemos más los fanáticos de marca, claro. Especialmente ahora no me vas por a correr contar rojo. De la etapa Ferrari. Bueno, entonces ahí en Italia, campeón. Y ahí en tu cabeza te empezaste a ilusionar ¿con qué? Porque esto de Ferrari, es cierto, es grosísimo, pero por ahí, no sé, pienso, la Fórmula 1, todo eso, ¿empieza a entrar en la cabeza de un piloto de esas características? Más cuando compite en Fórmula 3 me dijiste que es la antesala de la Fórmula 1. Correcto. Obvio. La Fórmula 1 está ahí, ¿no? De hecho, cuando gano Fórmula 4, sobre todo, me puso en el radar, ¿no? De lo que es Fórmula 1 y de los equipos de primer nivel de Europa. Si bien yo ya estaba en uno de ellos, pero te pone en nivel de que te quieren más equipos, ¿no? Sí. De hecho, yo cuando... Poco lo saben, cuando gano el equipo de Fórmula 4, por ejemplo, uno de los que me llama para ser parte de la escudería es Red Bull, para ser piloto de desarrollo de ellos y correr Fórmula 3 bajo, viste, piloto, viste, con el coche de Red Bull y estar en la escuela de ellos, que eso quiera o no, viste, te abre mucho las puertas para el día de mañana entrar, si tenés un buen resultado. Y ahí es donde aparece el limitante de tantos pilotos argentinos que quisieron ir a Europa, además que el presupuesto, ¿no? Yo los primeros años estuve muy subvencionado por el equipo suizo. Faltaba que una pequeña parte de presupuesto de sponsors personales que tuve. De hecho, fueron sponsors de acá de Mar del Plata, de la ciudad. Al principio me ayudó Solanas con Diego y después Marcelo Gardelino de Open Sport, que estoy muy agradecido porque quieras o no, son sponsors de la ciudad que me apoyaron. Pero ya cuando pasamos a niveles que es pre-Fórmula 1, son números exorbitantes, que no nos podemos imaginar. Entonces ahí se complica un poco más. Y como te digo, Red Bull, por ejemplo, para correr la GP3, me ponía la mitad del presupuesto y yo tenía que conseguir la otra mitad. Y cuando fui a la reunión con ellos, con el doctor Marco, los que conocen de Fórmula 1 saben quién es, no podía entender que yo no tenga la mitad del presupuesto. Me dice, ¿cómo saliste campeón de Fórmula 4 y cómo estás donde estás sin presupuesto? ¿Viste? No lo entienden en ese deporte. Claro.
Y bueno, ahí obviamente le expliqué el esfuerzo que hizo el equipo suizo y demás. Y bueno, ahí es cuando terminó el equipo español que fueron otra vez los que me apoyaron. Entonces sí estás con la ilusión porque estás ahí. Yo cuando, por ejemplo, antes de salir a pista, estacionamos delante de los boxes de Fórmula 1. En nuestro caso nos tocaba delante de Mercedes. Y yo estaba sentado en el auto de Fórmula 3 y miraba por el espejo y estaba el Mercedes de Hamilton atrás. Oh, tremendo. Entonces, sí, sabés que estás cerca, pero a la vez siempre sos consciente, o en mi caso fui de lo difícil que es llegar, a veces no por los resultados o el talento, sino por la parte económica y que se acomode todo. Bien, vas a decir, mira lo que me pregunta ¿no? Pero ahora después que ganás, no sé, por ejemplo, la Fórmula Italiana, te llaman, se firma un contrato con el piloto. No te estoy preguntando cuánto ganás, de cuántos son los contratos, aunque algo parecido te voy a preguntar. Pero digo, ¿cuáles son las condiciones para el piloto? ¿Qué se firma en el contrato? ¿Exclusividad? ¿Tantos años? ¿Cómo es un contrato de esas características? Varía un poco, normalmente suele ser a menos que entres, ahora en donde estoy, que son GT y demás, que entres de piloto de fábrica, pero los normales son por temporada. En Fórmula 100% son por temporada normalmente, ¿no? Sacando F1. Es por temporada. Obviamente no es lo mismo si venís, como decís, de ganar, en mi caso, la Fórmula 4 italiana, que si querés correr porque querés correr o porque quedaste 20 en el campeonato. No es lo mismo el precio para uno que para otro. A veces el equipo y un poco las condiciones. El equipo que te pide, lo que cualquier deportista, ¿no? Que estés entrenado, que estés fit. Tenés algunas cláusulas, ¿no? Que capaz de tener que cuidar. Del peso, por ejemplo, una interesante que siempre comento es el peso. Yo normalmente en Fórmula tenía el contrato, no podía pesar más de 70 kilos con casco y todo. Sí. Por suerte soy peticito, entonces llegaba bien al peso, pero bueno, los más altos están complicados, tienen que estar así. Tal vez no puedo hacer mucho deporte de riesgo durante temporada y demás. Te limitan. Que a veces te escapas y lo haces igual, pero bueno, uno corre riesgo y se tiene que cuidar como cualquier deportista. Y después, nada. ¿Vida social podés hacer? Sí, 100%. Eso podés ir a bailar, podés salir. Sí, obvio. No vas a salir el día anterior. Claro, exacto. Después, como todo, ¿no? Es cuestión de cada uno cuán profesional y cuánto se dedica a eso. Bien. Y, insisto, no me digas cuánto. Y ahora, una vez ya más consagrado, ¿los contratos son buenos económicamente? Varía mucho. El automovilismo es un deporte tan caro. Sí. Tan caro que puede ser que estés corriendo en el mejor equipo y algunos o siguen trayendo presupuesto. También se cambió un poco ahora, también como todo, ¿no? Se puso un poco de moda lo que hablábamos hoy y demás, que muchos ricos, entre comillas, por llamarlo de una forma, ¿no? Quieren correr, entonces, y hacen la escuela y van bastante bien, entonces eso, no, capaz que tienen una empresa gigante, ¿entendés? Sí. Entonces capaz que no les importa tanto el contrato, ¿no? Pero quieren estar en el equipo y demás. Sin ir más lejos, uno de mis compañeros de equipo este año era la tercera fortuna belga, ¿entendés? Entonces, que le paguen 100.000, 10 pesos, o que tenga que poner 100 para correr, le da igual. Le da igual. El tema es estar. Entonces se complica un poco, ¿viste? Los espacios. Pero como todo, puede ser que tengas un contrato muy bueno y puede ser que vayas gratis literalmente a correr y te dan tu lugar para tener un sponsor personal, o tengas que poner. Varía mucho. Mira vos, no conocía toda esa parte de los contratos del automovilismo. ¿Cuándo fue que le ganaste al hijo de Schumacher? Fue ese campeonato. Eso, por eso también me catapultó tanto. Fue 2016, cuando ganó F4 italiana. ¿Ahí le ganaste a él? Le ganó el hijo de Schumacher, peleamos el campeonato hasta la última carrera con él. Lamentablemente fue justo cuando él arrancaba a correr, que había sido cerca del accidente del padre, ¿no? Entonces había mucha presión sobre él, mucha prensa. Y como te digo, ¿quién es el argentino que le ganó? ¿Quién es el muñeco el sudamericano entonces automáticamente al estar él también tenían que hablar de mí, y también eso sin duda me ayudó mucho, ¿no? ¿Y hablaste con él? ¿Hablabas o no? Sí, Solo diálogo. Había un poco al principio diálogo, buena onda, el es divino, pero como todo. Son alemanes, capaz que son muy a mitad de temporada, cuando empezamos a hacer mano a mano los rivales, no, o sea, se puteó todo. Además tuvimos un par de encontronazos y demás, así que no. Había respeto, pero no había buena onda. Ah, sí, había pica. Sí, obvio. ¿Sí? Y como en todo deporte, ¿viste? Con el que tenés deporte. Y más todavía que éramos chicos. Tal vez cuando sos un poco más grande y demás ahora, no tenés tanta pica con tu rival. Hay más respeto, pero cuando sos chico, ¿viste? Es más bravo.
Bueno, ya me hicieron señas que tengo que ir cerrando, pero pará, me falta toda la Es que hablo, etapa. hablo hasta por los codos. No, me tiro un no, poco, pero me ¿no? gusta, me encanta. Me falta la etapa Ferrari, lo último por lo menos. Lo último. ¿Eso es increíble o no? Sí. Ahí estamos sí. hablando de otro tipo de autos, ¿no? Son los Totalmente. autos Te resumo, con techo, digamos. exacto, ¿no? te resumo rápidamente. Sí, Un piloto puede tener 2 carreras, ¿no? sí. En mi caso llegué hasta la antesala de F1 y una vez que ya no se da el sueño de Fórmula 1, para ser piloto profesional, si no vas por el lado de F1, vas para el lado del Endurance o los GTs, ¿no? ¿Qué son los GT? A donde estoy corriendo ahora, Sí. Mercedes, Lamborghini, ¿no? Todos los superautos. Son tremendos esos autos, son todas naves. Increíble, increíble. Ahí están metidas todas las fábricas, ¿no? Está Mercedes, Ferrari, Lamborghini, entonces quieren mostrar y a ver qué auto es mejor, ¿viste? Y los prototipos, ¿no? Que también corro, que son como los fórmulas carrozados, que ahí es también donde cuando hago el cambio, Sí. que dejo de correr en fórmula, voy a los prototipos, a la Endurance, con el prototipo gano el campeonato europeo de resistencia y eso de nuevo otra vez me dio el trampolín, ¿no? Para poder seguir donde Qué estoy. bárbaro. Y ahí, ahora corrí para Mercedes 2 años, con el Mercedes, con el ala de Sí, sí. gaviota, el lindo, increíble, pero este año fue la frutilla del postre que corrí en el equipo oficial de Ferrari, corrí para Ferrari, y es el sueño de todo piloto, ¿no? Yo creo que sí. de chico, como te decía, cuando era chiquito me preguntabas qué quería, y era, viste, el clásico, quiero manejar una Ferrari o quiero una Ferrari, y es el sueño de todo piloto. Es como para un futbolista probablemente jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. Así que este año que estuve vestido de rojo fue ¿Y especial. seguís de rojo? Espero. ¿Que todavía no La está relación- confirmado? ¿Qué pasa? No, porque como te digo, al ser Es los temporada a contratos temporada. temporada a temporada se tiene que acomodar dónde necesitan al piloto, en qué campeonato me necesitan, entonces estoy ahí. Pero sí, la relación con el equipo es la mejor y el plan es seguir obviamente vinculado a Ferrari. No sé oficialmente qué campeonato, pero el plan es seguir con ellos. Qué bueno. ¿Te dieron una Ferrari para andar en el día a día? o No, ¿No te dan? no, luego ¿viste? Yo dije, che, necesito un coche empresa, lo primero que les dije. ¿Pero les dan o no a los pilotos un auto? ¿Algo le dan o no? Capaz que si tenés que hacer eventos, hacer una grabación Sí. y demás, viste las ¿Qué te publicidades. manejas en...? Todas las publicidades que vos ves de Ferrari que taxi andan de te costado y manejás? demás. No, tengo el mío. tengo un autito chiquitito, ¿viste? No, es rojo al menos. Pero el que me ve no dice que este es piloto Ferrari, eso seguro. Para el contrato, si tengo Sí. otro contrato, tengo que negociar ahora que me Pero decís, pará, ¿no? Y Che, claro. loco, un coche Dame empresa. un vamos. auto, claro. No, el que quieran, deben. Sí, bueno. Che, Marcos, qué carrerón hiciste. Bueno, antes de empezar la entrevista me habían contado que tenés una dieta muy especial, te tenés que cuidar mucho, pero que cuando eras chiquito te tomabas un Nestú, una avena, de todo le metías, ¿no? Al desayuno. No Te sé. cambiaron de manera rotunda la vida. Me gusta comer, ¿viste? Me tengo Sí. que cuidar mucho, pero me gusta comer. Vos sabés que me decían, estaba gordito de chiquito, ¿viste? Que hasta que pegaba el estirón. Sí. Me acuerdo como si fuese hoy. Me agarra un día, pues mi viejo, ¿viste? Bastante bravo, me dice, Lucu, vas a correr en camiones, me dice, y seguí así. Pero bueno, de ahí hice un clic, ¿viste? Y bueno, ahora me cuido. Bueno, felicitaciones por todo lo que hiciste. Seguramente vendrá mucho más. ¿Vamos a brindar? Vamos a brindar, sí. Bueno, la verdad que no te conocía personalmente. Qué buena onda que tenés. Gracias. La verdad que transmitís una muy buena vibra. Felicitaciones. ¿Y por qué brindamos? A ver. Por Mar del Plata, porque estamos acá disfrutando el verano, ¿no? Sí. Yo soy enamorado, ¿viste? De la ciudad, así que ahora que estoy acá... ¿Extrañas mucho? Sí, Sí. sí, los afectos y la ciudad se extraña, ¿viste? Cuando vengo la paso muy bien, entonces cuando me voy extraño. ¿Y tu vida está pensada en Europa? Por lo menos por un tiempo más. En lo deportivo sí, pero son tantos años que el día de mañana yo creo que... Te venís. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Salud. Salud, chicos. Gracias. Gracias, Marcos. ¿La pasaste lindo? Espectacular. ¿Bien? Sí, Bueno. también me encanta hablar, ya verás. No, muy bueno. Gracias por todo. A ustedes, chicos. Pará, me olvidé de nombrar al vino. Viñas de Antifol. Este vino de Trebling, este Pinot Noir. ¿Te gustó el vino? Espectacular. Perfecto. Una de las bodegas más australes del mundo. Gracias nuevamente. Gracias, chicos.